Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estás escuchando o mirando este video. Los saludamos en el nombre de Jesús y estamos muy contentos que has tomado el tiempo para escuchar las cosas que el Señor ha puesto en nuestros corazones para compartir. Hace un tiempo que mi esposa ha querido tener una plática y me dice muchas veces cuando estamos en el carro, ¿por qué no hacemos lo que estamos haciendo ahora, hablando del Señor así, con una plática? Y me lo he dicho ya tantas veces que yo le dije, hoy vamos a hacerlo hoy, porque yo creo que es una buena idea. Así que aquí la presento, ustedes conocen a mi esposa Laura. Sí, así es. Bendiciones a todos. Hemos platicado esto verdaderamente muchas veces y esperamos que les sea de bendición y que Dios les hable a través de lo que les vamos a compartir. Amén. ¿Verdad? Amén. Si oyes perros ladrando, si oyes que hago así, es que estamos aquí afuera en un RV park. Nosotros viajamos un tiempo completo en un RV a diferentes áreas aquí en los Estados Unidos para trabajar con iglesias locales, particularmente ahora estamos trabajando con iglesias hispanas, ayudando a los pastores a ser discípulos en su iglesia y fortalecer la iglesia. Y entonces estamos sentados aquí afuera. Y aquí en la Florida está ya el tiempo caliente y están los mosquitos y los moscos y así que hormigas. No queremos que crea que no me bañé si hago así muchas veces. Sí. Bueno, pues estábamos platicando acerca de estos tiempos que estamos viviendo y yo le preguntaba que ¿por qué la Biblia hace mención tantas veces a profetas falsos en estos tiempos? Y bueno, ahí empezamos a platicar. Sí, la razón es cuando uno estudia el libro y no tenemos tiempo para leer todas estas escrituras claramente, pero te sugiero que los escriba o que los repase el video después y las estudie. Pero en Apocalipsis capítulo 12, por verso 11 hasta 14 por ahí, dice la palabra que el diablo ha venido con gran ira contra los habitantes de la tierra y del cielo porque sabe que su tiempo es corto. Y él ha despachado diablos para que causen toda clase de problemas. Ahora estamos viendo lo que está pasando en Ucrania con Rusia y la gente que están siendo matados por guerra. Y eso es todo obras diabólicas. Bueno, también hay obras diabólicas contra el cuerpo de Cristo y contra todo habitante por falsos profetas. Y entonces somos avisados por todos los escritores y todos los que ministraron, incluyendo el Señor Jesucristo, hablaron de falsos profetas con la excepción de Santiago. Fue el único que no habló de eso, avisándolo que tenemos que tener cuidado con falsos profetas. Y lo tenemos hoy en el cuerpo de Cristo, desafortunadamente, y es importante que aprendamos a distinguir entre lo que es Dios y lo que no es Dios, claro, porque para que no caigan en trampa. Claro. ¿Y cómo podemos identificar a un falso profeta o cómo le hacemos? Bueno, primeramente, toda persona, cuando yo oigo gente que están siempre llamándose profetas o apóstol, para mí eso es una bandera roja, lo que lo llamo, porque una persona llamado al ministerio del profeta o del apóstol ha pasado por mucho sufrimiento. Esa persona, y tú ves eso en la vida de Pablo, tú ves eso en la vida de los apóstoles, padecieron por mucho sufrimiento, los profetas también. Y Dios usa ese tiempo de sufrimiento para que ellos mueran a la carne, para que ellos mueran a ellos y para que Dios viva por medio de ellos. Porque un apóstol y un profeta cargan una gran unción. Amén. Esos son los dos oficios más altos que hay en los 5 dones del ministerio. Y ellos cargan una gran unción y muchas veces cargan dones espirituales, particularmente el profeta carga. Para constituir un profeta tiene que ser uno llamado al ministerio. Segundo, tiene que tener 2 dones de revelación y el don de profecía operando en su ministerio
para que él sea constituido un profeta. Y entonces esa persona tiene que morir a la carne. ¿Por qué? Porque la gente son atraídos a lo supernatural. Por eso hoy mucha gente está buscando que alguien le lea la carta o el té o el futuro. Porque, exactamente, porque no encuentran lo supernatural en la iglesia. Entonces esos profetas son llamados. Hay un tiempo de ser llamado, un tiempo de preparación y un tiempo donde se es apartado. Vemos eso en la vida de Elías con Eliseo, amén, donde él sirvió a Elías, dicen, por 20 años o más, hasta que él fue separado, él fue instruido para operar en esa posición. Y entonces uno tiene que morir en la carne. Entonces una persona que es llamado a ser un profeta no está buscando la atracción o los aplausos o lo que llaman accolades, no sé cómo decirlo en español, cuando el hombre te dice, ay, qué bueno eres, y ya esa persona ha muerto a eso. Y no tiene que estar poniendo títulos atrás, delante de su nombre para impresionar a alguien que ellos son lo que son, porque dice la palabra que el don tuyo hace lugar para ti. Cuando tú eres un profeta, un apóstol, la gente va a conocer quién tú eres por cuenta de la autoridad y de las manifestaciones del Espíritu Santo en tu vida, y no tienen que promoverte. Claro. Yo quisiera un poquito abrir más esa de que un profeta murió a la carne, porque eso es bien interesante cuando lo platicamos. A mí me hizo mucho sentido porque pasó por tanto sufrimiento, ¿verdad? Que ya no le importan los aplausos, los elogios, o sea, ya no se va a poder elevar él mismo y agarrar la gloria de Dios, ¿no? Exactamente. Encima de eso, un profeta, igual que un apóstol, si tú estudias la vida de Pablo, por ejemplo, Pablo empezó como un profeta, después fue un apóstol. Un apóstol realmente puede pararse en los 5 oficios del ministerio. ¿Okay? Y entonces Pablo sufrió mucho y él ya había muerto a él. Tú sabes, el deseo de la carne son los aplausos de los hombres. Son gente decirle que bueno, el reconocimiento, que poderoso tú eres. Una persona que ha pasado por ese proceso ya no le importa. Entonces lo que pasa es que hay veces que gente son llamados pero no esperan en su ministerio. Y la Biblia habla sobre esperar en tu ministerio. Y entonces hay gente que como un bebé, hay veces que sale antes de su tiempo. Hay gente que salen antes de su tiempo en el ministerio. Que sí tienen el llamado, pero no esperaron en su tiempo. Amén. Y salen. Entonces, la primera cosa que tenemos que reconocer, un profeta es una persona primeramente llamado al ministerio. Amén. Tú no puedes aspirar a ser un profeta. O sea, no hay escuelas de profetas. No, en el Viejo Testamento había escuelas de profetas. En el Nuevo Testamento no hay escuelas, aunque un hombre aquí en la Florida, que se llama Bill Hammond, empezó las escuelas de profetas en los 80s más o menos. Yo he leído uno de sus libros, aquí me mandó hace muchos años atrás, y donde enseña ciertas cosas que son erróneas. Y eso ha causado mucho problema en ese área del profeta en el cuerpo de Cristo. Y una de las cosas que él enseña es que si tú eres un profeta, tú puedes profetizar cuando tú quieras. Y él enseña eso. Y él tenía la escuela de profetas, y no sé si todavía la tiene, pero la tenía, fue muy popular. Y yo conozco gente que fueron a esa iglesia, a esa escuela, y prácticamente uno de ellos y dividió una iglesia bien grande y se llevó como 200 personas de ahí. Y ese hombre ha sido gran daño a personas y le ha robado dinero a mujeres tontas que lo han seguido y han manipulado el evangelio. Amén. Yo lo conozco personalmente. Amén. Eso es uno de muchos. Entonces, un profeta es un llamado al ministerio para predicar la palabra. Toda persona llamada al ministerio es llamado para primeramente predicar la palabra. Un profeta tiene, como dije, 2 dones de revelación. Hay 9 dones del Espíritu. 3 de ellos revelan algo. Es la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento y la palabra y el discernimiento del Espíritu. El discernimiento del Espíritu es cuando Dios te permite que tú veas en el mundo espiritual. La palabra de ciencia es cuando tú sabes
tienes una palabra de una persona, un evento, una situación en el presente o en el pasado. Y la palabra de sabiduría es siempre en el futuro. Un profeta tiene que ser llamado al ministerio y tiene que tener dos dones de revelación y el don de profecía para constituir un profeta. Y estos dones operan más frecuentes. Now, el error que ese hombre Bill Hamon ha cometido y ha enseñado en el cuerpo de Cristo por sus escuelas es que un profeta puede profetizar cuando él quiere. Y cuando uno hace eso, uno está violando la palabra y ahora le abre la puerta al diablo. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 12:11 que los dones del Espíritu operan como Dios quiere, no como nosotros queremos. No era la voluntad del hombre. Amén. Exactamente. Entonces, cuando tú empiezas a operar los dones del Espíritu por tu propia cuenta, ahora tú estás violando la palabra de Dios y le has abierto la puerta para que espíritus familiares. Espíritus familiares son demonios que conocen cosas de gente y le dan información. Por ejemplo, hay gente que son que te leen la carta y todo lo otro y que son mentirosos y que le hacen trampa a la gente. Pero hay gente que genuinamente tiene la habilidad de oír de alguien que les revela cosas a ellos, pero no viene de Dios, viene del diablo. Amén. Yo he visto a alguna de esta gente en el televisor que dicen que están hablando con alguien que se ha muerto en el cielo y describen y los detalles. A mí lo han tenido famosamente Sí, y la gente se engancha claro. y se han engañado, pero esa gente están operando por demonios, amén, por demonios, espíritus familiares que conocen cosas de gente y le dan información a estas personas que declaran que tienen un don de Dios, la cual no es un Dios del Dios que nosotros conocemos, no es el Dios Jehová y Todopoderoso, es el Dios de este mundo, el diablo, claro. Amén, por cual ellos reciben información. Claro. Y entonces una persona que es cristiano, que cree que es llamado al ministerio del profeta, si recibe esa clase de revelación, por ejemplo, que inició por ese hombre con sus escuelas bíblicas del profeta, la cual no es en el Nuevo Testamento todo ministro necesita el mismo entrenamiento. ¿Amén? Por eso hoy tenemos escuelas bíblicas. Hay una en Oklahoma que se llama Rhema, que agrada a muchas personas que tienen grandes iglesias por toda parte del mundo. Nosotros hemos trabajado con enseñanza Agua Viva, que tienen escuelas bíblicas en Latinoamérica, la cual le hemos donado muchos libros para que vayan entrenando ministros. Hemos ministrado ahí varias veces en sus conferencias y están haciendo una tremenda obra. Pero hoy enseñan a ministros a quien son en Cristo las cosas que necesitan conocer sobre la palabra de Dios y cómo comportarse como un ministro, etcétera, etcétera. Todo ministro necesita. Así que en el Nuevo Testamento no hay escuela de profetas, eso fue un error. Pero cuando una persona cruza esa línea y empieza a operar en los dones del Espíritu por su propia voluntad, la cual el mismo Jesús no pudo hacer eso. Si tú lees Juan capítulo 5, Jesús dijo, yo de mi propia cuenta no puedo hacer nada. Yo nada más que puedo hacer lo que el Padre me enseña, lo que el Padre me da para hablar. Yo no vine aquí a hacer mi voluntad. Entonces, una persona que declara que es un profeta y está operando en esa forma, está por fuera de línea con la palabra y ahora le ha abierto la puerta al diablo y entonces esa persona ahora tiene la capacidad de dar información y te puede dar tu teléfono yo he visto donde dan teléfonos que en la calle que tú vives, todo lo otro, pero tú sabes, le dice que profetizamos en parte y conocemos en parte. Y esta gente dan tantos detalles, tanta información, eso para mí es una alarma. Claro. ¿Tú entiendes? Porque tenemos que, la Biblia dice, conocemos en parte y profetizamos en parte. Porque no lo podemos saber todo. No ahorita. Lo sabemos todo. Bueno, es un peligro de las personas que quieren saber, como acabas de mencionar, de gente que ha muerto y que les dan detalles. Es un peligro para esa gente porque pues están en una necesidad, vamos a decir, en un dolor y quieren agarrarse de cualquier cosa. Pero eso es una advertencia que no está bien, no es de Dios, ¿verdad? Exactamente. Por eso la Biblia nos guía y nos dice que Él no quiere que tengamos contacto con las personas que ya sí, esa gente que hacen eso han sido gente diabólica, amén.
que están en el televisor y donde tienen y claman que tienen un don de Dios, pero ahora estamos hablando del cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo hay gente que son falsos profetas, Sí. amén, que operan por esos mismos espíritus. Now, no quiere decir que ellos son, porque yo he conocido falsos profetas que son falsos y su interés es el dinero. Hay otros falsos profetas que salieron posiblemente antes de su tiempo, amén, en el ministerio. Tenían un llamado genuino, pero no esperaron en su ministerio, no fueron preparados, amén. Sí. Y también, si se abrieron a esa clase de enseñanza, donde tú eres un profeta, tú puedes profetizar cuando tú quieras, y trata de operar ese don. Y lo que pasa es que cuando una persona es usada en esa forma, la gente viene a sus reuniones buscando una palabra del Señor. Sí. Porque la gente realmente, hablando de la gente, hablando del cuerpo de Cristo, muchos de ellos son vagos. Ellos no quieren meterse en la palabra. Así es. Ellos no quieren buscar de Dios. Ellos quieren ir a una... No quieren pasar tiempos de intimidad con Dios, porque ahí Dios nos va a hablar a cada uno. Sí, ellos quieren ir a que hagan una palabra y tengan esa sensación y todo va a ser cumplido como Él te dijo. Bueno, mi Biblia me dice a mí que es el hacedor de la palabra que es bendecido, no el oyedor. Santiago capítulo 1, verso 20 hasta 27. Entonces, si tú quieres caminar la bendición de Dios, tú usas la palabra, amén. Entonces, ¿qué pasa? Que gente viene buscando una palabra del Señor. Y entonces lo que pasa es que gente empieza a buscar el hombre y no a Dios. Y entonces Dios no está siendo glorificado, es el hombre. Oh, viene fulano y corren. Y algunas de esta gente ni son fieles en sus propias iglesias. No son constantes en una iglesia local, no diezman en una iglesia local, no apoyan una iglesia local, pero enseguida que viene fulano, amén, voy a correr a ver si me dan una palabra. Y entonces esta gente que están operando afuera de línea con la palabra de Dios, están operando por su espíritu y se están manifestando y están dando información que a lo mejor aparece verdadera, pero no está viniendo de Dios. Y es donde está el daño y el engaño, porque cuando tú te abres al diablo en cualquier forma, tú vas a ser desviado y vas a ser confundido. Sí, es un peligro. Y está ocurriendo hoy en el cuerpo de Cristo. Y yo lo vi, y llevo 41 años en el ministerio. Yo he visto estas cosas ocurrir muchas veces. Amén. Y está ocurriendo ahora en el cuerpo de Cristo, particularmente en la hora que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que su tiempo está corto. Y ha venido con gran ira. Pero estudia la Biblia. Y ¿sabes? Dios nos dio la Biblia para nosotros poder juzgar las cosas. Realmente, dice en Hebreos capítulo 5, verso 14 por ahí, que la forma que uno va a tener discernimiento es usando la carne de la palabra. Cuando aprendemos lo que dice la palabra y aprendemos a juzgar las cosas por la palabra, nunca vamos a cometer el error y vamos a saber entre el bien y el mal. Porque Dios nunca va a violar su palabra. Y entonces cuando una persona puede profetizar cuando Dios quiere, están violando la palabra. Y otra vez, digo, dice, profetizamos, primero conocemos, we know in part, we prophesy, profetizamos y conocemos en parte. No tenemos toda revelación de todas cosas. Y hay gente, yo hace un tiempo atrás que tuve que hablar con un buen amigo mío que ya se fue con el Señor porque tenía una mujer que clamaba que iba al cielo constantemente y hablaba con gente que se había muerto y regresaba y le daba información a sus parientes y le traía consuelo. Wow. Y yo conocí a esta mujer, yo me senté con ella, hablé con ella, la oí a ella ministrar y finalmente le dije a mi amigo, mira hermano, ¿tú sabes qué? Esta mujer tiene más revelación que Pablo, porque ella declaraba que se sentaba en la falda del Padre, jugaba con su barba o con su pelo. Ella estuvo ahí cuando se murió Jesús, Dios le reveló cuando creó la creación. Ella tenía una respuesta para todo. Yo pasé por 2 horas en una sesión de ellas donde decían preguntas del cielo y tenía una respuesta para todo. Y finalmente le dije, mi hermano, ella está engañada desde chiquita. Y la razón es porque ella dijo que su padre, ella tenía como 3 años y ángeles aparecían siempre en el carro. Eso es una bandera roja, porque nadie tiene ángeles apareciendo constantemente.
Amén. Cuando tú lees el libro de Hechos, que cubre como 37 años más o menos, esas cosas ocurrieron no frecuentemente. Claro, porque entonces, ¿dónde se queda la fe? ¿Dónde practicamos y se fortalece nuestra fe? Claro. Si vamos a estar viendo ángeles y que nos hablan y nos dan profecía, Sí. entonces somos débiles en la palabra. Exactamente. Y aquí, años atrás, hubo un hombre, Todd Bentley, que yo aprendí quién era y lo investigué bien investigado y empecé a instruir al cuerpo de Cristo que el hombre era falso, tenía un avivamiento. Y una de las cosas que enseñaba de que busque la apariencia de ángeles. Y cuando la gente empezaron a hacer eso, algunos se le abrieron y el diablo se empezó a coger control de su vida. Un cristiano no puede tener el diablo dentro de ellos, pero se puede ser oprimido en su mente y en su cuerpo. Amén. Y tuvieron que ser liberados porque le abrieron la puerta. ¿Por qué? Porque violaron la palabra. Tú no puedes buscar, pedirle que te mande un ángel o buscar. Y él estaba enseñando eso. Y otras cosas que estaba enseñando. Y tuvo lo que llamaba un avivamiento y profetizó cosas que no eran de Dios. Y realmente yo hablaba de esas cosas y a veces que los mismos ministros me atacaban a mí, que yo estaba haciendo división en el cuerpo de Cristo. Y yo le dije, bueno, yo lo que estoy haciendo es protegiendo las ovejas porque están corriendo allá. Y este hombre es falso, está operando por un espíritu demoníaco. Amén. Un Kundalini Spirit. Y la gente se sacuden y todo eso, pero no era Dios. Y finalmente, a lo último, lo vas a conocer por sus frutos. Eso se acabó y ese hombre dañó tantas iglesias porque le quitó el dinero y la gente se fueron de la iglesia, empezaron a atender y le quitó el dinero por las ofrendas y iglesias tuvieron que cerrarse y al aburto del día él estaba cometiendo adulterio con una mujer en su equipo y después se descubrió que estaba bebiendo antes de coger el púlpito y toda clase y hoy ha regresado al ministerio y está haciendo lo mismo y gente son falsas, entonces tenemos que tener discernimiento y juzgar las cosas por la palabra de Dios, amén, y no correr y estar dentro del mundo y tener, Dios nunca va a violar su palabra, amén. Tener entrenados los sentidos, ¿verdad? Y eso es lo que dice, la forma que tú vas a entrenar tus sentidos, en Hebreos capítulo 5, creo que verso 14, es por el uso de la carne, de la palabra. Amén. Cuando tú aprendes a juzgar las cosas que ocurren por la palabra, si no está alineada con la palabra, no es Dios. ¿Okay? Dios nunca va a violar su palabra. Y esa es la forma que uno sabe. Lámpara a mi pie es mi palabra y luz a mi camino. Santiago, el Salmo 119, verso 105. Y hoy estamos viendo en Isaías 60, donde grosura, oscuridad está cubriendo la tierra, se va a poner más oscuro. Y tú vas a tener que tener conocimiento de la palabra para saber bien el camino, porque hay tantas voces, hay tanta oscuridad. Y por eso la gente está engañada. Por eso es tan importante estar en una... Escuche, uno tiene que estar en una buena iglesia. Y yo entiendo que no son fáciles para encontrar, pero donde se está predicando la pura palabra no adulterada, donde hay integridad, donde el Espíritu Santo tiene libertad para moverse. Amén. Y yo sé que no son fáciles de encontrar esas iglesias, yo sé. Amén. Aquí en los Estados Unidos son pocas las iglesias donde yo puedo recomendar a personas que buscan una iglesia, pero eso es la verdad. Pero la hay, y si tú buscas, Dios te va a dirigir y te va a llevar a un lugar donde hay esas cosas, integridad, la pura palabra no adulterada, y Dios está confirmando la palabra con señales y prodigios. Y porque hay una protección con los pastores, amén. Con un pastor, él protege las ovejas. Y hoy hay toda clase de... Ahora mismo yo estoy bregando con un asunto con gente que están enseñando que no hay rapto. Esa es la nueva cosa. Primero, nuevo engaño. Un nuevo engaño. Primero era el mensaje de la gracia por Joseph Prince, donde estaba enseñando que una vez salvo, siempre salvo, que no importa lo que tú hagas, pues Dios te ama, que tú no tienes que confesar tus pecados, porque eso fue escrito a los agnósticos en las epístolas de San Juan, que Dios fuera injusto de castigarte. Bueno, todo eso contrario a la palabra. Eso se movió por años, y yo conozco ministros que algunos de ellos se han ido antes de su tiempo, se involucraron con ese ministerio, lo abrazaron, lo promovieron, y hoy ni están con nosotros, amén. Y cambiaron su doctrina y empezaron a enseñar
una vez salvo, siempre salvo, la cual es una mentira del diablo. Amén. Y hay mucha escritura que compruebe eso, y ese no es mi tópico, no tengo tiempo, pero tengo enseñanzas en YouTube, en nuestra página de web www.etm.org, y puedes verla gratis ahí en nuestro canal de YouTube, por nuestro website. Pero ahora hay una nueva cosa. Iglesias se están dividiendo, donde hay gente que están enseñando, y particularmente iglesias latinas. Estoy aprendiendo ahora de un amigo mío que me llamó anoche, donde y mencionó un nombre que no voy a mencionarlo, pero una persona que yo conozco que está enseñando fuertemente estas cosas, que ya Mateo 24 se cumplió en 70 después de Cristo, cuando Tito destruyó el templo ahí en Jerusalén, y que no hay rapto, y que la iglesia se queda aquí y toma control de la tierra. Eso es una mentira, mi hermano, es una mentira del diablo. Amén. Y hay gente que está cayendo en eso, y ahora mismo iglesias están peleando y dividiéndose sobre eso. El diablo está sentado ahí al lado riéndose. Pues esas son señales de los últimos tiempos, ¿verdad? Exactamente, de los últimos tiempos. Sí. Así que tú sabes, tenemos que tener cuidado. Quiero decirles algo. Sí. Quiero decirles algo. Yo siempre he recalcado esto, la importancia de tener intimidad con Dios. Es lo que nos va a fortalecer, los va a ayudar a crecer, y es lo que necesitamos en estos tiempos, ¿no? Exactamente. Una relación fuerte con nuestro Padre, para que todo lo que necesitamos lo podemos tener de esa relación íntima con Dios. Mira, ¿verdad? Jesús en Mateo 7, 21 hasta 27, léelo cuando tenga tiempo, habló ahí de fundar tu casa, la cual representa tu vida. No la voy a leer, pero léelo cuando tenga tiempo. Mateo 7, 21 hasta 27. Funda tu casa sobre la roca. La roca es Cristo, no es Pedro. Amén. Pedro fue llamado la roca, pero la palabra griega es piedra pequeña. Cuando hablan de Jesús sobre la roca, la piedra, ¿cómo se llama? La piedra cuadrada o la angular. Es hablando de una piedra grande. Amén. Jesús es la roca. Y Jesús es la palabra, conforme en Juan capítulo 1 dice, funda tu casa sobre la palabra, oyendo y haciendo lo que Dios te dice. Amén. Para cuando vengan los vientos, tu casa no se caiga. Hoy lo que está pasando se encuentra en Efesios capítulo 5, y esta la voy a leer para que tú veas que en la iglesia corren vientos de doctrinas, la cual viene del diablo para causar confusión, para sacar gente del camino. El camino es Cristo, el Cristo es la palabra. Amén. Entonces el diablo quiere salirte de la palabra con otras tonterías, y desafortunadamente yo conozco ministros grandes que se han caído. Hay uno que conozco que hoy está siguiendo a hinduismo, y está gran famoso, predicado por todos los Estados Unidos. Hoy está siguiendo hinduismo. Y también espíritus engañadores están operando en y la Biblia lo avisa eso. Así en 1 Timoteo capítulo 3, creo que el verso 1. Así es. Hablamos tú y yo sobre eso hoy, que en los últimos días algunos se van a caer de la fe escuchando demonios engañadores. Amén. Y Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 4, predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta, porque vendrá el tiempo donde no quieren escuchar sana doctrina, pero van a amontonar maestros que van a decirles lo que ellos quieren oír. Amén. Esa es mi interpretación. Lo dice un poquito diferente, pero eso es lo que está diciendo. Amén. Pero miren lo que dice Efesios capítulo 5. Dice, empezando por Efesios capítulo 4, dice, verso 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Nota que el ministerio del apóstol es un llamado de Dios, no es algo que uno aspira. Uno puede aspirar a ser un obispo, la cual es un anciano en la iglesia. La Biblia dice eso. Un obispo, hoy han hecho una grande cosa sobre obispo, pero un obispo en la Biblia es un anciano en la iglesia, la cual está ahí para ayudar al pastor a gobernar la iglesia. Amén. Uno puede desear ser un obispo, uno puede desear ser un diácono, pero el llamado al apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor es un llamado de Dios.
Uno tiene que ser llamado a Dios para ese oficio. Uno no puede aspirar a ser un profeta o un pastor o dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nota que los 5 dones del ministerio están ahí para perfeccionar a los santos. Esa es la razón que Laura y yo estamos haciendo lo que estamos haciendo. Estamos trabajando, creímos a Dios por el mono que Dios nos dio. Gracias Señor, podemos ir a un área que da largo tiempo, nos den una carga, una iglesia, y poder trabajar con esos pastores que quieren la ayuda, amén, que quieren la ayuda. Yo llevo 41 años en el ministerio, 14 de ellos pastoreé 2 congregaciones, y de ahí tenemos 2 hijos espirituales pastoreando. Establecimos una iglesia allá en Puerto Vallarta, en México, de ahí 11 iglesias nacieron, y esa iglesia sigue para adelante, y Dios sigue moviéndose, y hemos ido a 29 países, algunos más de DFS, a predicar el Evangelio, y conocemos ciertas cosas y los sufrimientos y las batallas que pastores tienen, y sabemos que para esa iglesia ser fuerte, la gente tiene que ser fuerte, porque estamos aquí ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, para que ellos hagan la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia hace la obra de Dios, la iglesia es edificada o crece. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto quiere decir maduro, a la medida de la estatura de la virtud de Cristo. Verso 14, escucha, para que ya no sean los niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Eso es lo que está pasando. Vientos de doctrina. Por estratagemas de hombres. Estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dice, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de esto, es Cristo. Nota, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Note cómo uno crece cuando uno recibe la palabra. En 1 Pedro 2, creo que dice, verso 1, como niño recién nacido, desea la pura palabra no adulterada para que crezca. Amén. Si tú quieres crecer espiritual, tú necesitas desear la palabra, tener un amor para la palabra. Tener hambre para la palabra y buscarle a Dios por la palabra. La razón que nosotros tenemos canal de YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitter, en LinkedIn. Ahora me junté con uno que se llama Truth, que han empezado porque Facebook está limitado a lo que uno puede decir, y YouTube y otro, y están levantando otras avenidas, y estamos esperando, ya nos aprobaron, estamos esperando, tienen tanta gente que quieren entrarle, y otra avenida para predicar el Evangelio. Y la razón que publicamos estas cosas gratuitamente, no le cobramos a gente, no le pedimos nada, lo hacemos para que gente pueda aprender. Agradecemos a la gente que nos apoya financieramente, y muy agradecidos con ellos porque cuesta dinero para predicar el Evangelio, pero nosotros nunca lo hacemos con el propósito de levantar una ofrenda, no, lo hacemos para darle una venida a personas que gratuitamente puedan estudiar la palabra. Cuando yo empecé en el Evangelio, en marzo de 1981, no había la tecnología que hay hoy. Había que comprar los cassettes, había que comprar los libros, había que comprar todo. Y yo en ciertos casos tenía tanta hambre para Dios, y a veces que no tenía los recursos para comprar las cosas, amén. Y por eso lo hacemos. Porque tú puedes, en mi página de Facebook, tú puedes alimentarte hasta que Cristo venga, porque hay tantas buenas enseñanzas solamente ahí. Entonces tú vas a YouTube y ahí vas a encontrar un montón, y siempre estamos añadidos, porque mi esposa ha aprendido, ella aprendió a hacer estas cosas. Yo no las sé hacer, pero ella aprendió. Ella tomó la responsabilidad de aprender cómo hacerlo para servirle a ustedes, para que aprendan la palabra. Por eso lo hacemos, ¿saben? No hay otro propósito, para que aprendan la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Juan 8, 31 y 32, si tú continúas en mi palabra, vas a ser verdaderamente mi discípulo y vas a conocer la verdad, y la verdad te hace libre. Gloria a Dios. Amén. Y es bueno estar libre, mi hermano. Amén. Es bueno conocer la verdad. Es bueno caminar con Dios y saber cuando alguien está en error, este no es el camino, este es un engaño, este es el diablo, y estar en paz. Es una cosa maravillosa. ¿Quieres decir algo más? Otro.
No, pues solo eso, yo insistir en que busquemos de Dios en la intimidad, en buscar su rostro y estar atentos a lo que Él nos diga, a su palabra, porque Él le habló directamente, pero bueno, ese ya es otro tema. Él le habló directamente a Abraham cuando iban camino a Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué tan importante es tener esa relación con Dios? Y que Él nos hable a nosotros, que nos hable a nuestro corazón, ¿verdad? Eso es todo. Déjame tocar un punto que el Señor me acaba de recordar, que es muy importante. En el Viejo Testamento, personas tenían que ir al profeta a buscar una palabra, porque ellos no habían nacido de nuevo. Y nada más que habían 3 ministerios en el Viejo Testamento: el rey, el sacerdote y el profeta. Y para gente buscar dirección, y tú puedes ver eso en la Biblia, hasta los reyes buscaban el profeta que le dan la palabra del Señor. Y entonces, en el Nuevo Testamento, el ministerio del profeta, y hay una diferencia entre el ministerio del profeta y el simple don de profecía, porque una persona profetiza, y esto es otro rol, y esto es otra venida por cual se han levantado falsos profetas, porque hay veces que una mujer en la iglesia profetiza, y en una iglesia, y le empiezan a llamar la profeta de Dios en la iglesia. Y esa mujer a lo mejor no es un profeta, simplemente tiene un don, amén, y no lo tiene realmente. Nosotros no poseemos los dones, son los dones del Espíritu Santo que se manifiestan por nosotros. Y cualquier persona puede ser usada de Dios para profetizar, amén. Y porque una persona profetiza no constituye que ellos son profetas. Entonces cuando empiezan a llamar a una persona profeta, y entonces esa persona cree que puede profetizar cuando quiere, ahí es donde se le abre la puerta al enemigo para empezar a decir cosas y a hacer cosas que a veces que son supernaturalmente, pero no están viniendo de Dios. Y ahí es donde está el error. En el Viejo Testamento iban al profeta porque el profeta era el único que tenía la revelación de Dios. Ellos estaban espiritualmente muertos, separados de Dios, no habían nacido de nuevo. ¿Por qué? Jesucristo no había venido. La sangre de los animales cubrían su pecado por un año y tenían recuerdo de ese pecado. Ahora, en el Nuevo Testamento, profecía es para confirmar lo que ya Dios te ha dicho. Y nada más que tenemos un ejemplo en el libro de Hechos, puedes leerlo, es la historia de Ágabos. Pedro, donde quiera que iba, Pablo, donde quiera que iba, los discípulos no querían que fuera a Jerusalén, porque le profetizaban que iba ahí a sufrir. Amén, que iba a ser perseguido. Y él no le hacía caso, él quería ir a Jerusalén. Y la cual yo creo que Pablo se estaba moviendo por emoción, por su amor a los judíos, porque Pablo dijo en el libro de Corintios, yo quisiera que yo fuera anatema, yo separado de Dios para que ellos fueran salvos. Ese era el amor que él tenía, el fervor, y su ministerio era para los gentiles, no los judíos lo rechazaban a él. Creían que era un enemigo de Dios por cuenta de que él hablaba contra la ley, la cual él no estaba hablando contra la ley, él estaba explicando cómo la ley ya se había acabado y había venido un nuevo pacto con Dios, pero ellos eran religiosamente usados del diablo para perseguirlo. Y su ministerio era para los gentiles, pero él amaba a los judíos. Entonces él quería ir y Dios mandó a un profeta. ¿Por qué? Porque el profeta carga una unción más fuerte y le habló a Pablo y le quitó la correa y le dijo, el hombre que tiene esta correa, los judíos lo van a atar a él con esta correa, amén, y va a ser perseguido. Bueno, cuando tú lees cómo pasó eso, no fue los judíos que lo ataron, fueron los romanos. ¿Por qué? Porque en el Viejo Testamento el profeta precedía, así se dice, declaraba el futuro, predecía, amén, el futuro. Y todo lo que él decía tenía que ocurrir exactamente. ¿Por qué? Porque estaba siendo escrito. Era la palabra inspirada de Dios, la cual estaba escrita como logos, como la palabra escrita. En el Nuevo Testamento, el profeta foretells. Él declara lo que Dios le revela, pero lo pone en sus propias palabras. ¿Ok? En el Viejo Testamento, el profeta hablaba palabra por palabra, la pura palabra de Dios, y estaba escrita, la cual tenemos un récord hoy de los profetas mayores y menores. En el Nuevo Testamento, el profeta foretells, él declara lo que el Señor le revela en sus propias palabras. Y entonces por eso hay
Hay un la margen habilidad, de- un margen de error. Y vemos eso en Ágabo, que es el único profeta que tenemos en el Nuevo Testamento, tenemos un récord. ¿Okay? Entonces, profecía en el Nuevo Testamento es para confirmar lo que Dios te ha dicho. Por eso mi esposa dijo ahorita, tú tienes que desarrollar una relación con Dios. Tú tienes que buscar la dirección de Dios. ¿Sabes? Tú no puedes actuar en una palabra. Y hay gente que lo han hecho. Hay gente que un quote unquote profeta le ha dicho, Dios te ha llamado como misionero a China. Y Dios declara que tú te necesitas ir. Y se van a China porque un profeta le dio la palabra y se metieron en un gran lío y sufrieron grandemente y no estaban en la voluntad de Dios. Porque no fue Dios. Amén. Porque lo que Dios te dice por un profeta es para confirmar lo que ya Dios te ha dicho. Amén. Así trabaja en el Nuevo Testamento. Y entonces, mira, déjame dejarte con esto. Busca a Dios. Busca a Dios por su palabra. Amén. Y te ayudamos yendo a nuestra página www.etm.org. Vete ahí y donde dice recursos y ahí sermones. Ahí puedes entrar en el canal de YouTube, puedes suscribirte, no te vamos a pedir dinero, no te vamos nada. Eso es gratis. Amén. Si tú quieres ayudarnos, nosotros lo agradecemos, pero nosotros nunca pedimos por dinero nada. Es para que tú 24 horas, 7 días a la semana puedes entrar y escuchar y estudiar la palabra y aprender muchas. Amén. Busca de Dios. Eso es una herramienta que te damos para que tú puedas buscar de Dios y hacerlo más fácil en tu vida. Amén. Y si Dios quiere darte una profecía, debe de primeramente ser alineada con la palabra y debe confirmar lo que ya Dios te ha dicho. Amén. No busques profecías de hombres, no busques. Cuando buscas profecías de hombres te estás abriendo para que alguien te dé una profecía. Y yo he tenido veces con personas, porque saben que yo opero en esa forma, cuando Dios me usa en esa forma, y me han dicho, ¿tienes una palabra para mí? Yo le digo, sí, esto es lo que dice Dios, lee tu Biblia. Amén. ¿Tú quieres una palabra? Hay 66 libros en la Biblia que fueron cartas escritas para ti y para mí, que estamos en pacto con Dios. Amén. Y Dios te va a hablar de ella. Amén. Nada, yo creo en profecía. Así y yo he recibido es profecías. Ahora mismo estamos viendo una profecía que mi pastor, muchos años atrás, me dio una profecía que se está cumpliendo ahora. Amén. Pero yo no vivo por profecía, yo vivo por toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que Jesús dijo. Amén. Y si alguien me da una profecía, y me han dado profecías que son de Dios, y hay otras que son una basura, la boto una basura. Porque porque no era Dios, no había testimonio del Espíritu, lo que me estaban diciendo, y no era algo que Dios me había hablado, algo que alguien me dijo que no era Dios. Amén. Así que muchas gracias por su tiempo en estar aquí con nosotros. Que les haya sido de bendición. Amén. Y pues esperamos hacer otros Sí, temas claro, más, ¿no? claro que sí, esperamos hacerlo otra vez. Mi esposa está atrás de mí que hacer esto y siempre agradecimos sus testimonios y las cosas que ustedes nos dicen, como Dios ha tocado su vida por el ministerio. Eso siempre nos bendice porque para eso estamos, para servirle a ustedes y qué gran placer es saber que Dios nos usó a nosotros para ayudarte en tu vida espiritual a terminar la carrera hasta que Cristo venga. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones.